Hace unas horas se publicó un nuevo tráiler sobre una serie de animación 3D llamada Kyoryu, que me hizo flipar bastante. Así que tras ponerme en contacto con el creador de la serie y revelarme ciertos datos interesantes sobre la misma, hoy estoy listo para no solo analizar rápidamente este tráiler, sino también comentaros varias cositas que giran en torno a esta serie. Así que vamos allá. El tráiler comienza con un insecto similar a una libélula que se posa en un tronco caído, pero este último es rápidamente levantado y vemos como un joven dinosaurio carnívoro parece estar desenterrando algo, que acaba siendo nada menos que un cráneo humano. Por cierto, este es Tori, un joven Tyrannosaurus Rex modificado genéticamente, que junto a su padre, Yama, parecen haberse acercado a lo que en su día fue una ciudad japonesa y cuya energía, por alguna razón, sigue funcionando. Lo primero que salta a la vista, al menos para mí, es lo increíblemente bien hechos que están estos dos modelos de Tyrannosaurus Rex, pues la persona que los ha modelado y texturizado, a la cual por cierto le mando un saludo desde aquí porque es conocido mío, tiene bastante experiencia modelando dinosaurios, pues aquí vemos claramente las diferencias anatómicas que sabemos que tenían a día de hoy los Rexes jóvenes en comparación con los adultos. Y es que el joven, en definitiva, tiene un cuerpo mucho más esbelto y un morro más alargado que el padre, que es mucho más robusto y potente. Además, como he dicho, si nos fijamos bien, estos animales parecen haber sido alterados genéticamente de alguna forma, ya que en la parte superior de sus cuerpos parecen tener osteodermos, o sea, escamas muy gruesas, que les sirven de protección, así como que las crestas de queratina de sus cabezas son realmente grandes, haciendo parecer que estos animales llevan algo así como una especie de armadura tradicional samurái. Y esto, por fantasioso que pueda parecer, es algo bastante normal dentro del proceso de cría selectiva que hacemos los humanos, ya que desde hace muchos años hacemos algo similar con los perros y los gatos, por ejemplo, haciendo que generación tras generación tras generación acaben viéndose tal y como nosotros queremos, más pequeños, más grandes, más menos peludos, etc. Pero bueno, esto último cogerlo con pinzas, amigos, ya que solo es una teoría personal mía. Lo que sí está confirmado y es seguro al 100% es que esto que vemos no es una armadura que se han puesto los dinosaurios, sino que es la propia piel de estos últimos. Total, padre e hijo se adentran en esta especie de ciudad, ya que Tori parece estar emocionado, seguramente porque es la primera vez que viene a este lugar. Conforme los animales avanzan por la calle, podemos notar diferentes carteles, los cuales podemos ver mejor aquí gracias a que Benjamin, el creador de esta serie, me los ha enviado personalmente para que así podamos verlos de mejor manera. Y vemos cómo da la impresión, al menos a mí, que en este universo, en algún momento, los humanos y los dinosaurios genéticamente modificados convivieron pacíficamente en Japón, haciendo carreras y otro tipo de actividades. Pero algo misterioso ocurrió y los humanos parecen haberse extinguido, aunque esto por el momento no es del todo seguro. Finalmente notamos que Yama y Tori estaban siendo observados por unos dimetrodones, unas criaturas prehistóricas que vivieron y se extinguieron mucho antes que los dinosaurios, pero que, como pasó con estos últimos en este universo, parecen haber sido devueltos a la vida por los humanos. La cosa es que nuestros protagonistas se encuentran de frente con uno de estos dimetrodones que parece más grande que el resto y que, conforme está apoyado encima de un vehículo, se está comiendo ahí tranquilamente a un ejemplar joven de su misma especie, mostrando que son caníbales. Entonces vemos como Tori se asusta un poco ante la situación y se pone detrás de Yama, el cual ruge ferozmente al Dimetrodon a modo de advertencia. Pero este último no solo no se ve intimidado, sino que comienza a llamar a todo su clan, que estaban escondidos en toda esta ciudad, para que ataquen y maten a estos intrusos. Al ver esto, Yama se prepara entonces para defender a Tori con su vida, a lo que este último esconde el cráneo humano en un neumático, para luego ver cómo se acercan cada vez más Dimetrodones. Pero esto no parece preocupar a Yama, que se los comienza a madrear al estilo samurái. Aunque la pregunta es, ¿podrá vencer a todos ellos? Y aquí acaba este tráiler de Kyoryu, palabra que por cierto significa dinosaurio en japonés. La verdad, amigos, es que me ha encantado este concepto de mezclar la ciencia ficción con la fantasía, ya que digamos que no es algo que se vea todos los días, y menos aún siendo esto realizado y animado por Unreal Engine 5. Sin duda alguna, conforme pasan los años, cuesta más diferenciar entre las cinemáticas de videojuego y las películas, aunque yo os digo que esto no es un juego, sino una serie, aunque no se descarta el hecho de que se pueda hacer un videojuego más adelante. Y ahora, amigos, pasaré a revelaros algunas curiosidades que me ha hecho saber el creador de la serie, y que tienen que ver sobre todo con el lore de esta última, así que si no queréis saber nada más, que no se os olvide dejar vuestro like y suscribiros activando la campanita, si aún no lo habéis hecho, y dejar el vídeo por aquí. Pero si eres de esos a los que no le importan los spoilers, continuamos sin problemas. De primeras os diré que Tori, el nombre del Rex macho joven, significa pájaro en japonés, de la misma forma que el nombre de Yama, el Rex adulto, significa montaña. La primera temporada de esta serie tendrá lugar en la Asia de este universo, más concretamente en Japón, donde existen varios clanes principales de dinosaurios, como por ejemplo los ceratópsidos, el de los tiranosaurios como estos Tyrannosaurus Rex, o el de los Deinonychus, que vienen a ser los velociraptores de turno que nunca faltan. Aunque claro, ya os digo que hay más clanes de otros dinosaurios no tan conocidos.
Además, por supuesto, de otras criaturas prehistóricas que no son dinosaurios, como ya hemos visto anteriormente con esta especie de mafia de dimetrodones. Además, la idea del creador es que esta serie no tenga diálogos, o sea, algo similar a lo visto en la serie Primal. Además que la historia detrás de esta serie ya está escrita y tendrá aproximadamente 10 episodios de unos 20 minutos, lo cual vienen a ser unos 200 minutos de metraje, o sea, unas 3 horas y pico. Nada mal. Y bueno, en cuanto a la típica pregunta que todo el mundo está haciendo de dónde se podrá ver esta serie, pues digamos que el hacer solo este tráiler les ha llevado aproximadamente un año, tanto a Benjamin como a todos los miembros del equipo. Y la idea, amigos, era que este último fuera lo más viral posible y que el público ayude, haciendo así que plataformas de streaming como Netflix, HBO, Prime Video, entre otras, se interesen por este proyecto. Pero bueno, amigos, no duden en decirme qué opinan ustedes de esto que acabamos de mencionar. ¿Les gusta esta idea de ver las aventuras de estos dinosaurios inteligentes y genéticamente modificados que, tras la desaparición de los humanos, se han convertido en la especie dominante de la Tierra? Al menos para mí suena bastante entretenido. Así que, amigos, recuerden que yo soy Blaken y nos vemos en el siguiente vídeo, con más y mejor. Hasta la próxima.